amigos de Respuesta Deportiva, tuve la oportunidad de entrevistar, hacerle una pregunta a Novak Djokovic en el Abierto Mexicano y estaba toda la prensa nacional y él volteó y fue la primera pregunta, pero ahora ya vamos a tener acceso a Novak Djokovic porque el cerebro, el tipo pensante que le hace todas las estrategias para ganarle a Nadal, lo tenemos aquí. What's your name, my friend? What's your name? Craig O'Shaughnessy. Es australiano. Yes. Es australiano. ¿Cómo un australiano le enseña a un serbio? How does an Australian teach a Serbian? With numbers, and you know what? A lot of it is we met in Monte Carlo, 2016. We started at the beginning of 2017 in Australia at the Australian Open, and for a while, you know, it was a little bit up and down with his form, but we've really found the gears to make things happen this year, and especially Wimbledon, Cincinnati, and now US Open. And Murray and Vida is so good. The relationship that I have with Murray and the discussions we have about Novak, and filtering the right things. But Novak is so open to everything. It's, you know, he's a dream to work with because he just wants so much, and he's a sponge, and it's you know, just a great bunch of guys. So Australians and Serbs do very well together. Okay, a ver, hazlo rápido. Sí, bueno, Novak empezaron a trabajar con él en el 2017. Cuando hicieron 2016, pasamos en 2017 a trabajar, y Novak es una esponja, está abierto a todo, ¿okay? Y lo hicieron con números, los números no mienten. Entonces, con eso, con números, y él siendo una esponja, y nos escucha y hace lo que decimos, y todo funciona muy bien. ¿Por qué los números no mienten? Why the numbers don't lie? We have been a sport as coaches where we've watched matches and we think we see what's going on. We believe our eyes, and again, before 1991, we had no stats to understand our. Somos un deporte que vemos y creemos en lo que vemos. Y hasta el 91 no había estadísticas que nos aseguraban de lo que estamos viendo y que era la realidad. Dos preguntas muy fáciles. ¿Cómo le gano a Roger Federer y cómo le gano a Rafael Nadal? How do I beat Roger Federer and how do I beat Nadal? Quick. Very quick. Okay, Rafa, you play him wide to the forehand. Okay. Rafa is the best in the world at serving and then running to protect his backhand. He's moving this way, so you take him the other way. Okay, a Rafa le juegas abierto a su derecha porque Rafa es el mejor jugador del mundo cuando saca de evitar su revés, así que se mueve hacia el revés para pegar la derecha. And Roger, one thing that Roger's done very well is he's coming over his backhand return. Before, when he sliced too much, you could attack him very early there, but Roger's forehand is the shot that can go off, so running him wide to the forehand side is a big way to play Roger. Con Roger, su revés, él ha mejorado muchísimo su revés porque ya lo está pegando por encima de la pelota, pero lo que se descontrola a veces es la derecha. Entonces, igual que con Nadal, hay que tratar de jugarle abierto hacia su derecha. ¿Por qué Novak bajó mucho y de repente repuntó? Why did Novak go down a little bit? Yeah, well, he was injured. He had the surgery on his elbow. Una operación en el codo. You know, you lose conditioning, you lose the competitive fire. El juego competitivo también lo perdió debido a una lesión. And you know, these Federer took time off with injury. Federer pasó lo mismo. Nadal took time off, and both of those champions came back, and now Novak took his time off. Y Djokovic también. I think for us, we want to give the time frame and say, well, you should be back really quickly. Nosotros queremos decirle al jugador, tienes que regresar rápido. It's not that easy. Y no es tan fácil. It took longer, and you know, he's doing it at his time, and he's come back as a fantastic player. Y lo está haciendo a su tiempo y está regresando como un jugador. En tu relación personal con Novak Djokovic, yo pienso que es una buena persona, es muy sencillo. Yo entrevisté a Rafael Nadal cuando era en 2005, cuando vino por primera vez. Es difícil Rafael Nadal, no me gusta mucho entrevistar a Rafael Nadal, la verdad me cuesta mucho, pero Federer y Djokovic son un poco más sencillos. He says, Novak
and Federer they seem a lot simpler than Nadal. Nadal is he's interviewed Nadal in 2006 or something like that, and he was very hard to interview. Where Novak seems very down to earth, simple person. Each guy is different. Their personalities are different. The way they play the sport is different. Rafa is so physical out there on the court. He outworks you. He uses time. La personalidad de ambos es diferente. Rafa es un animal que trabaja durísimo y cuando juega igual que como es. It's one of the beauties of our sport that we have three different players, three different game styles, and they are all champions, three of the best players ever. That's why tennis is so good, because you can have these different game styles. Bueno, es que tenemos tres campeones que son diferentes, que juegan completamente diferentes, y por eso que nuestro deporte es tan bueno. Hay un tenista de otra época, Jorge Andrew, por favor pásate. ¿Qué le preguntarías, Jorge Andrew, si lo enfocas, qué le preguntarías al estratega de Novak Djokovic? Porque él decía que a partir de 1991, 91 las estadísticas. A partir de 1991 cambió la estrategia. No empezaron a... Cambió, se tomaron las estadísticas. Exactamente. Ahora, en tu época no había estadísticas, pero ¿qué le preguntarías tú a él? For example, basically saying when you started, keeping score basically, yes. 91, that's when you started. When he played, there was no computers, there was none of that. Yeah. What question would Jorge ask Novak? Okay. What is the most important part of his game? Yeah. The most important part. ¿Cuál es lo más importante de su juego de Novak? Yeah, well, immediately when you ask that question, a point has four different elements. There's serving, returning, rallying, and getting to the net. El punto tiene cuatro elementos, solamente cuatro. Saque de evolución, golpe de fondo y eso la red. You can't take one of them and throw them away and just miss one of those. No puedes agarrar uno y botarlo. He is the best returner Es el mejor devolvedor. with Agassi our sport has ever seen. Con Agassi son los mejores que hemos tenido. Okay, you play tennis? Yes, I do. Yes. You play in professional? Almost. I go college tennis. How you have this ¿cómo pudiste desarrollar esa situación de estudio para que te hiciera caso una normal? How were you able to, you played college tennis, Yeah. How were you able to get the numbers and have him believe you? Yeah, it took a while. It's like with most sports, the first guy that does it gets a lot of ridicule. The first guy that shows the numbers, like, we don't need that. We see the sport. Me tomó mucho tiempo, mucho trabajo, porque soy el primero que hace esto. Entonces al principio tomó tiempo para que un jugador de ese nivel me creyera. I think for me, over a number of years, I've written analysis stories on the ATP website. And the ATP website is the website for the guys. And I'm writing statistical stories with Infosys data, and I'm writing about the finals where I use Dartfish. And these strategies, I put numbers and percentages to. The players can't argue with them. And all of a sudden, they're buying Yo in. llevo años escribiendo para ATP, todas esas estadísticas, entonces ahí es donde los jugadores van así de ATP y leen esas cosas, la han visto y los números, como dijimos antes, los números no mienten, entonces lo leen, le doy las tácticas para trabajar basados en números y la mayoría se dan cuenta que es la realidad. ¿Cómo ves eso, Andrew? Tú juegas con raqueta de madera, pelota blanca, y creo que jugaste con Leiber. Jugó con Leiber, que Leiber ganó 69 es el único tenista en la historia del tenis que ganó el Grand Slam. Entonces, a ti te tocó conocer al Federer del pasado. He played with the last Federer, the last Djokovic, the last Nadal. Y no se hacían tantas pelotas, ¿verdad? No, los rallies no eran tan It wasn't as largos. complicated now then as it is now. The serve and volley was a big part. Yes. And then the quickness at the net and putting away at the ball at the net or pressuring the opponent. Yeah. Bueno, voy a hacer mi última pregunta, ahora voy a entrar acá. Ok, pero quédate aquí. Andrew, es un placer hablar contigo porque tú eres una persona que Roberto Chávez, que es una persona que yo respeto mucho, hizo que yo me quitara el sombrero ante usted. Lo traigo ahora, pero me lo quito. Y bueno,
es increíble poder estar con una persona que le dice a un superdotado como Djokovic, un cuate flaco, revés fluido, derecha que la acelera bien, cómo ganar, porque en el tenis todo el mundo puede pelotear bien actualmente. Everybody can practice in the tennis. La diferencia es cómo jugar los puntos. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que abrir el cerebro. Hay que abrir el cerebro. Pero viene la pregunta más importante. Para que un jugador pueda hacer una estrategia, tiene que tener dominados los golpes. Si tú le dices a un jugador, saca y súbete a la red, no sabe volear, pues también está cañón, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Traduce. He's saying, you know, for you to be able to teach all the tactics, he's got to have all the strokes, obviously, right? Yes, yeah, you do. You know, and yes, is it easier having Novak there? Of course it is. Es fácil Of course it is. You must first be able to put the ball in the court. Your technique must be fundamentally sound. There are lots of different ways to strike a ball. Puedes meter la pelota dentro, tu técnica tiene que estar completamente sólida, lógicamente. Él puede hacer todo. Can do everything? Novak? Yes. Everything. Puede hacer todo. Ok, y si yo soy Rafael Nadal y te digo, come with me, ¿lo harías? If Nadal came to you and said, "Here you go, buddy. Come on." ¿No? No. ¿Eres persona leal? You're loyal. I am loyal to Novak. He is a great guy. He's been a great friend to me. I thoroughly enjoy being part of the team. Murray and Vida and I have an absolute blast. I have such respect for those guys, and I greatly enjoy Sí, working. le gusta mucho trabajar con ellos y la verdad que es una buena persona. Cuando Djokovic gana un gran slam, abre la cartera y te da una buena compensación. When he wins a Grand Slam, Djokovic pays you pretty well. Well, we're not sure we want to talk about that, but yes, I mean, and there's a lot of different ways things happen on the tour. There's a lot of different ways that players and coaches interact with each other. But yes,